Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión. Recordando nada más aquí un poquito, vamos a ir dando de momento un cierre parcial a lo que es la parte de gasto energético. Todavía falta hacer unos ejercicios más de macronutrimentos. Sin embargo, para no irnos atrasando en el temario, les digo, ahorita es como ya darle un cierre parcial y llevarlos a una reflexión. La semana pasada lo que hicimos principalmente era ejercicios, ya ahorita está plasmado en un artículo PDF y es el mismo ejercicio que estuvimos haciendo la clase pasada, en donde hablábamos del sujeto de 34 años, hombre, 176 centímetros y 83 kilogramos y un estilo de vida muy sedentario. Ahora, aquí no me vayan a odiar por lo siguiente. La clase pasada les ponía como paso a pasito, principalmente porque mi intención es que ustedes, a pesar de que no lo van a aplicar en el día a día en el área laboral, bueno, probablemente no, más no quiere decir que sea un hecho absoluto, es importante que sí lo conozcan y sí lo dominen. Entonces, los ponía de manera inicial, sobre todo con Harris y Benedict, con Mifflin, con Owen, con Valencia, que nos fuéramos por pasos de primero obtener el gasto energético basal, posteriormente sumar la actividad física, donde este era un rubro variable. Ahorita retomo ese punto del rubro variable. Pero por ejemplo, ya sea hacerlo de forma manual a través de una regla de tres, es decir, obtener el porcentaje de energía que representa y yo lo sumo, o bien de un método simplificado donde yo asumo de que el gasto energético basal es el 100% y esa categoría de actividad física pues representa un porcentaje, ¿no? Ahí veíamos desde el 30, 50, 70 o el 100%, lo sumo y lo divido finalmente para tener un valor decimal y multiplicarlo directamente sobre el gasto energético basal. Digamos, simplifica. Y retomo eso porque si lo reflexionan bajo esa perspectiva, podemos todavía aplicar el más vale maña que fuerza. ¿Qué quiero decir? Si ustedes lo rumian, ¿no? Si yo sumo este 30% de la actividad física más el 10% del ETA, aquí es donde les digo, me van a odiar, pues estaría hablando de un 40%, ¿no? Entonces, sería el decir, puedo obtener entonces el gasto energético total, estimando a cuánto representa el 40%, les digo, ya sea por regla de tres, obtener esas calorías que representa el 40%, o bien hacerlo a partir de un valor decimal por el cual lo pueda multiplicar directamente. Les decía hasta este punto, este procedimiento. ¿Por qué? Porque me interesaba que primero como que lo reflexionaran bien. Y la otra es que, retomo el punto que les decía de la actividad física. Ya vimos que la actividad física es como lo más variable. A ver, déjenme abro la presentación, de hecho, para poderlo visualizar con detalle, ¿no? Y quede como afianzado a esto a lo que me estoy refiriendo. Maestra, y todos los, por ejemplo, 30, el 40, para sacar siempre se divide 100, sería 140, sería uno para siempre se sacar. Sí, o sea, sí ahorita como lo vimos, ¿no? De que si yo sumo el 30 y el 10% del ETA, pues sí es un 40%. Y siempre sería uno punto y tanto, porque es como la unidad de tu 100% tu basal más ese porcentaje.
Nada más que pues les digo, es importante reflexionar lo de las dos vías. Y a ver, permítanme, ahorita complementando con esta pregunta que haces, y que les digo, es que es bien interesante el tema, porque pues al final de cuentas sirve, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, tenemos porcentajes. No les sugiero tanto el método FAO simplificado, pero podrían hacerlo. Si yo, por ejemplo, hiciera como un híbrido entre Harris, Benedict, Mifflin, Owen, Valencia, ¿no? Del paso 1, considero la fórmula solita, que me da el basal o en reposo, dependiendo de la fórmula. Paso 2, sumo el ETA. Paso 3, la actividad física. Fíjense, si yo considerara esta tabla del método FAO simplificado, querría decir que en la actividad sedentaria está considerando, por ejemplo, un 20% o 1.2 en el caso de sedentario, tanto hombres y mujeres. En el caso de actividad liviana, está considerando 0.56 o el 56%, en el caso de mujeres, 55% en el caso de los hombres. 1.64 para el caso, o el 64%, perdón, o 78% si es mujer, hombre respectivamente, o el 1 punto tantos. No sé si me explico en este punto, o sea, sí se pueden hacer como estos híbridos, ¿no? De cruzar la actividad física dependiendo mis intereses, porque les decía la clase pasada, puede ser que de pronto esté subestimando la energía y se está traduciendo en que mi individuo está perdiendo peso. Sobre todo, supongamos que se van al mundo del fitness, del deporte, ¿no? Un deportista de alto rendimiento lo último que quieres es que pierda peso. Entonces, a lo mejor los factores que yo tenía aquí en esta tablita de Harris y de Mifflin, a lo mejor no ajusten a mis intereses. ¿Por qué? Porque puede ser que estén subestimando. Ahora, para igual tener la perspectiva, como les decía en la clase pasada, ay, qué aburrido. Aquí está, por ejemplo, cuando considera un individuo sedentario, por el caso de las fórmulas de IOMNAS en adultos, ay, déjenme voy con adultos, que era el ejemplo. El caso de adultos, ¿no? Sedentario, considera entre un 1 a 1.4, es decir, desde el 0 hasta el 40% de actividad física, por ejemplo, actividades sedentarias. Pero aquí yo lo puedo ir ajustando en el decir, a lo mejor el resultado que tuve de Mifflin más el efecto termogénico de los alimentos, pues a lo mejor el 30% si es alguien muy sedentario se me hace muy alto. Entonces sí se vale decir a lo mejor, pues considerar un 10, un 20% más, porque entre en esta, o sea, aquí yo tengo un margen muy, muy amplio. O por ejemplo, si es poco activo, puedo hablar del 40 al 60%. O sea, en este sentido, la actividad física es lo más variable y es en donde puedo ir jugando con los diferentes elementos para obtener los requerimientos energéticos estimados y seleccionar el que más convenga a mis intereses. Entonces, por esta razón les decía de primera instancia como el método pasito por pasito, para que ya conforme vayan teniendo pues la experiencia y también dependiendo qué tanto lo lleguen a aplicar, ¿no? Si supongamos que ya lo están aplicando todos los días, pues ya no es muy factible ir así de que, más el 20, más el 30, no, o sea, ya lo hacen sumando, ¿no? Bueno, sumo el 10% de ETA más lo de la actividad física que yo esté considerando y de esta manera obtengo el total. Entonces, es un tema muy, muy interesante.
Les digo, hasta aquí, hasta este punto, le vamos a pausar en estos ejercicios para poder continuar y no nos atrasemos porque pues todavía nos falta mucho y la verdad es que mi intención es que para el final bueno, para las sesiones que nos quedan, que ya son poquitos, pues ya no la llevemos más tranquilito, más campechanito, ¿no? O sea, sí vamos a ir avanzando, sin embargo, pues ya no como a saturarnos. Entonces, hasta donde nos quedábamos justamente era la parte de los nutrimentos que no aportan energía. No sé si lo recuerdan, estábamos hablando de las vitaminas. Ay, por ahí vi una manita levantada de Jessie. Creo que no. Entonces les mencionaba que, Jessie, veo tu manita levantada. No sé si es por error o tengas alguna duda. No, perdón, No, maestra, es perdón, que... maestra, es que... Ay, Ah, perdón. no te preocupes. Ok, nada más que nada para no que digas, ay, qué gacha, no me dejó No, preguntar. no, 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 que tenía tenía otra otra opción, opción, perdón. perdón. no te preocupes. Ok, entonces estábamos revisando la parte de las vitaminas. Recordemos que las vitaminas a grandes rasgos se dividen en vitaminas lipo e hidrosolubles. Y pues, por ejemplo, genera problema por deficiencia una vitamina hidrosoluble porque no tenemos reservas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las del complejo B, la vitamina C, la biotina. En el caso de las vitaminas liposolubles, el problema que se puede generar es por el exceso, vitamina A, E, D, K. ¿Por qué? Porque se acumulan en el organismo y entonces de pronto la eliminación puede ser inferior a lo que se está consumiendo. Supongamos que yo soy de estas personas fanáticas de suplementarme, autoprescribirme, perdón, vitaminas y minerales y de pronto me compro el suplemento de vitamina A y aparte me estoy tomando otro multivitamínico, pues a lo mejor llevo un caso de hipervitaminosis, ¿no? Entonces, veíamos también que de pronto las vitaminas son muy sensibles, podemos tenerlas muy sensibles, como es el caso de la vitamina A y el caso de la vitamina C, que casi les das el buenos días de malas y ya se degradaron, ¿no? Y tenemos vitaminas más nobles, como es el caso de la vitamina K, que de hecho sintetizamos una fracción. Entonces, ahorita tenemos el complemento, que es el hablar de los minerales, y los minerales pues son muy importantes, sobre todo ustedes que están en enfermería, revisan como con más detalle toda la parte del equilibrio de los electrolitos, también todas las reacciones enzimáticas y metabólicas que lleva el organismo. Entonces, los nutrimentos inorgánicos, hablamos de 16 o más sustancias del reino mineral que necesitamos de forma indispensable. Y este tipo de nutrimentos, similar a las vitaminas, no aportan energía. Sin embargo, cada uno participa en funciones específicas, ya sea de forma reguladora, como es el caso del sodio, ¿no? Que para todo está, o de forma estructural, como es el caso del hueso. Entonces, los minerales los podemos clasificar más bien en macro y microminerales dependiendo los requerimientos. Macro, pues aquellos que requerimos de más de 100 miligramos por día, por ejemplo, el calcio normalmente son 800, 1000, 1200 miligramos. Y microminerales son aquellos que requerimos pues en cantidades pequeñitas realmente. Por ejemplo, el hierro, pues a veces se va de 400 a 800 miligramos dependiendo del estado de la vida. Y también tenemos aquellos microminerales, o bueno, más bien dicho, minerales traza, que son
requerimientos chiquititos, requerimos menos de 100 miligramos, a veces es menos de 1 miligramo lo que se requiere, y que de hecho en nuestro organismo existen reservas menores a 5 gramos. Por ejemplo, el yodo. Nuestra reserva es chiquita, el requerimiento de yodo es chiquito, más esto no quiere decir que no sea importante, porque sin yodo no se pueden sintetizar las hormonas tiroideas, que son como el ajonjolí de todos los moles, no puede faltar para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, dentro de los macrominerales tenemos el calcio, como ya les había mencionado, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el azufre. Micro tenemos el hierro, el flúor, el zinc, el cobre. Dentro de los elementos traza tenemos el yodo, el cromo, el molibdeno, perdón, el selenio. Tenemos otros que son contaminantes, el plomo, el cadmio, el mercurio, el arsénico, que si bien no los requerimos en lo absoluto, a veces los obtenemos por fuentes dietarias, porque finalmente la vía oral es una vía de exposición, se acumulan y generan repercusiones en el organismo. Ahora, a diferencia de las vitaminas, realmente es difícil tener una deficiencia de minerales porque están en diferentes alimentos y son muy resistentes a los tratamientos de la industria alimentaria o las técnicas culinarias. A lo mucho se puedan perder en los calditos, ¿no? En los lixiviados, pero realmente hablamos de cantidades chiquititas y lo que puede pasar más bien es que a lo mejor se quedan retenidos en la fibra o bien se quedan como quelados con algunos otros componentes dietarios. Esto tiende a pasar sobre todo con los alimentos de origen vegetal. Entonces, en este sentido, estamos hablando de aquellos alimentos que contengan sustancias que actúen como los antinutrientes, entonces no se puede asimilar porque se forma un complejo. Recuerden, en las vitaminas veíamos que estaba la avidina presente en el huevo y lo que generaba era que impedía la absorción de la biotina. Pues ahorita vamos a ver diferentes antinutrientes que impiden la absorción correcta de los minerales. Por ejemplo, en el caso, perdón, aquí ya ni les puse esta tablita de los elementos, les digo, están los contaminantes muy importantes, y dentro de los macro, el más importante que tenemos, pues es el calcio. ¿Por qué? Porque sabemos que se encuentra, principalmente en la estructura ósea, casi que el 99%, mientras que el restante no quiere decir que no sea importante porque está cumpliendo diferentes funciones reguladoras, por ejemplo, la contracción muscular, la transmisión de los impulsos nerviosos, la liberación de neurotransmisores, muchísimas funciones. Ahora, el calcio, tenemos diferentes fuentes, por ejemplo, la leche, los lácteos, sabemos que son ricos en calcio y que de hecho aquí lo que ocurre es que existe una mejor biodisponibilidad porque además contiene vitamina D y lactosa que normalmente favorecen la absorción del calcio. Y en el caso de los alimentos de origen vegetal, lo que ocurre es que existe ácido fítico y oxálico que muchas veces están pues forman complejos con el calcio, entonces impiden que éste se absorba. Ahora, del calcio dietario realmente se viene absorbiendo un 20 a un 30% en condiciones normales. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, en niños y en mujeres embarazadas que sabemos que los requerimientos son mayores, entonces la absorción se puede ver aumentada hasta un 50%. Y aquí los invito pues al reflexionar algunas dietas de moda, ¿no? Que estamos viendo en la actualidad, como es el caso de las lechitas vegetales. Ojo, no me está patrocinando ninguna marca, ¿eh? Lo digo de broma. No, miren, dependerá en cuestión personal y en cuestión de recomendación a las personas con las que lleguen a trabajar de pronto ahí en cuestiones de promoción de la salud.
Porque si su individuo o ustedes acostumbran lácteos, no tienen absolutamente nada de malo. Lo que ocurre a veces es que lo tenemos que balancear. Está perfectamente claro que no es recomendable, por ejemplo, un adulto que consuma 1 litro por día de leche, porque no se está teniendo acceso a otros alimentos, entonces eso sería el tema, ¿no? Más bien es como llevarlo a cantidades adecuadas. Y también, pues sabemos que hay más alimentos, bueno, los derivados lácteos, están los quesos, requesón, yogur, principalmente, que también son muy ricos en calcio. Tenemos otros alimentos que son ricos en calcio, por ejemplo, las sardinas y los mariscos. Entonces, ir dando variedad. Segundo punto, ok, supongamos que su paciente no está acostumbrado a los lácteos, ya los quitó de hecho de su dieta, no le agradan, no los necesita o igual ustedes. Pues entonces optamos por las fuentes vegetales, pero en este caso sí es importante que tengamos una variedad de alimentos y adicional, la cantidad de fibra siempre la estemos revisando, que no sea superior a los 50 gramos, porque entonces podría impedir la correcta absorción del calcio. En cuanto a las lechitas vegetales, pasa esta situación que les digo que a veces se forman complejos, entonces no se va a absorber en la totalidad. ¿En quiénes nos preocuparíamos principalmente? En niños no les recomendaría tanto las lechitas vegetales, preferir pues realmente por otras fuentes. En mujeres embarazadas y en adultos mayores, sobre todo pues mujeres menopáusicas que sabemos que tienen mayor riesgo a desarrollar osteoporosis. Entonces, ahí sí ser como muy quisquillosos a la hora de preguntar de cómo va la ingesta ahí. Y pues también vienen otras características. Estarán de acuerdo si de pronto se van a hacer una experiencia recepcional o se van a trabajar en comunidad, pues no le van a decir a la persona, oiga, va a tomar leche de almendras, porque pues, la verdad es muchísimo más cara que otros alimentos. Entonces les digo, de pronto de las dietas de moda siempre es importante cuestionarnos qué sí tiene lugar, ¿no? Hacer y qué sí es como cuestión de reflexionarlo, ¿no? De qué postura tenemos ante ese alimento. Entonces, buscar esos matices que les digo. En cuanto a los requerimientos, entonces son muy variables, pero por ejemplo nosotros que ya estamos en etapa adulta, pues ya no vamos a crecer, ¿verdad? Más que para los lados, como decimos de broma. Realmente nuestro requerimiento viene siendo de 800 miligramos, porque si bien ya no hay un crecimiento, recuerden que el hueso siempre va teniendo un remodelado constante. En el caso de los niños, mujeres en embarazo, en lactancia, los requerimientos obviamente aumentan, que tanto es así, puede llegar a 1200 miligramos al día. Ahora, en el caso del fósforo, similar al calcio, pues es el más abundante en el organismo, se halla en forma de fosfato y normalmente está en nuestro esqueleto. Tiene funciones muy importantes también, por ejemplo, en reacciones de ácido-base, en el equilibrio del ácido-base, perdón, en la regulación del pH, justamente en la membrana de fosfolípidos, pues ahí está presente. La ventaja del fósforo es que se encuentra en muchos alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Sin embargo, en cereales lo que ocurre es que está un poquito menos disponible. Y a diferencia del calcio, 70-80% del fósforo que nosotros consumimos es el que se absorbe. La recomendación diaria pues viene siendo similar al calcio, de unos 800 miligramos por día y dependerá también igual el estado de vida, perdón, del que estemos hablando. En el caso del sodio, el bien amado sodio, ¿no? Es un mineral muy importante, ¿sale? Ustedes lo saben mejor que nadie, participa en muchísimas funciones. Entonces, el problema más bien deriva del exceso de sodio y sobre todo porque está presente en muchos alimentos, pero más en aquellos que son industrializados porque pues los conservadores muchas veces lo emplean. Entonces aquí más bien lo importante es
que el aporte sea de 2.500 miligramos de sodio por día. Y ojo, es diferente hablar de sodio a sal de mesa. Sal de mesa, por la conversión que existe, pues hablamos más o menos de unos 5 gramos totales de sal. Posteriormente, si nos da oportunidad, tiempito, vamos a hacer un pequeño ejercicio de conversión de sal de mesa a sodio para que ustedes pues lo sepan aplicar, es muy interesante. En el caso del potasio igual, saben ustedes que siempre va jugando sodio-potasio, intervienen muchísimas funciones y lo característico del potasio es que suele estar en alimentos de origen vegetal, sobre todo en frutas y verduras. Entonces, el problema que tenemos es por ingestas bajitas de potasio. Y muchas veces en una prescripción dietética, la cantidad que se está prescribiendo de sodio también debe de garantizarse con potasio. Es decir, si ustedes dan la recomendación a una persona de que consuma, supongamos, 2.500 miligramos de sodio, también consumir 2.500 miligramos de potasio. En el caso del cloro, sabemos que se encuentra principalmente en forma de ion, como cloruro, y tiene muchas funciones importantes, sobre todo en el estómago. Tenemos ahí como lo más representativo porque está en forma de ácido clorhídrico, pues para todos los procesos digestivos. Y en los alimentos también está ampliamente distribuido, sobre todo porque en la sal que tenemos cloruro de sodio. Entonces, les decía de forma general, hablar de una deficiencia de minerales es poco probable porque son más nobles en este sentido de su disponibilidad. En cuanto al magnesio, tiene una asociación con la actividad del calcio, también forma parte del esqueleto, de los músculos, del tejido blando, de los líquidos corporales, participa en diferentes reacciones metabólicas, diferentes procesos, y en el caso del magnesio, principalmente se encuentra en alimentos de origen vegetal. Sobre todo, por ejemplo, las oleaginosas, ¿no? Los cacahuates, las nueces, las almendras son fuentes ricas de magnesio. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que la biodisponibilidad estamos hablando de un 30 a un 40%, porque no se llega a absorber en su totalidad. Entonces, entre más fuentes tenga yo, pues más estoy acercando a que se absorba lo correspondiente. En el caso del azufre, recuerden que suele estar formando parte de la estructura de los aminoácidos, sobre todo la metionina y la cisteína. Entonces, si hablo de aminoácidos y recuerdan, a ver, proteínas de alto valor biológico, pues los alimentos de origen animal son fuentes ricas de azufre. Pero también tenemos algunos otros, como es el caso del brócoli, y algunas otras verduras que tienen los sulforafanos, pues el nombre ahí lo está indicando, ¿no? Que en su estructura está el azufre y pues participa en diferentes funciones, por ejemplo, en lo que es la asimilación de la insulina, la queratina, en diferentes funciones. Ahora, estos son los macro que tenemos en general. Ojo, antes de que se me pase, no se encontró como tal una cantidad de azufre recomendable, pero partamos de la siguiente premisa. Si estábamos revisando en tema anterior de proteína, que el requerimiento en condiciones normales, es decir, sin alteración renal, se requiere desde 0.8 hasta 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pues también las cantidades de azufre ahí se están garantizando, ¿no? Van ahí un poquito de la mano. No podemos hablar de una cantidad, sin embargo, el decir cómo lo puedo asegurar en la dieta. Pues por fuentes dietarias como los alimentos de origen animal y con aquellos alimentos verde fuerte. Ahora, tenemos los microelementos esenciales, por ejemplo, el hierro, que sabemos que es muy importante porque forma parte de la hemoglobina, también está presente en la mioglobina,
y forma parte de enzimas y otras estructuras. Entonces, el hierro en la dieta lo podemos obtener de dos formas, hierro EM y hierro no EM. Por ejemplo, el hierro EM principalmente está en los alimentos de origen animal, formando parte de la hemoglobina y de la mioglobina, y es más fácil de asimilar. De hecho, se suele absorber entre un 15 y un 30%. El hierro no EM normalmente está presente en las ferroproteínas, pero lo que ocurre es que tiene tendencia a oxidarse, entonces precipita y dificulta su absorción. Se absorbe aprox de un 2 a un 10%. Y en este caso, pues como no está favorecida la absorción, nosotros debemos de favorecer que se absorba, por ejemplo, con la vitamina C, el ácido ascórbico, los azúcares y ciertos aminoácidos, la histidina, la cisteína, la metionina, principalmente. Ahora, en los alimentos de origen vegetal, lo que ocurre es que tenemos antinutrientes, como es el caso del ácido fítico. Bueno, no son antinutrientes, pero funcionan como antinutrientes en este nutrimento específico, el ácido fítico, el ácido oxálico y los taninos. Entonces, forman complejos y dificultan la absorción. También lo que ocurre en forma general es que el hierro compite, por ejemplo, con el cobre y con el zinc. Entonces, de pronto por ahí, si tengo un alimento rico en zinc y rico en hierro, existirá esta competencia. Y, ojo, también se absorbe poco si en la dieta hay un bajo consumo de proteínas. Entonces, ¿en quiénes me voy a preocupar principalmente? En personas vegetarianas que estén llevando una dieta pues correctamente supervisada para evitar una deficiencia de hierro. En términos generales, independientemente de la fuente, también dependerá, porque si tengo casos de urgencia, por ejemplo, una mujer que está embarazada con una anemia marcada, pues no me puedo esperar a estarlo tratando por parte de la dieta porque me va a tomar tiempo. En este caso, sí es válido el considerar el suplementarlo, ¿no? Principalmente. También, por ejemplo, la leche tiene poco hierro, ¿sale? Sabemos que pues no es como lo característico de la leche, sino el calcio. Pero fíjense, sobre todo hablando de la leche materna, les voy a hacer el siguiente comentario. Cuando hablamos de lactantes que están siendo alimentados con pecho y existe anemia, en algunos casos los pediatras los suelen recomendar que el suplemento no se junte con las tomas de leche materna. Realmente se ha observado que no interfiere. ¿Por qué? Porque se absorbe mejor. Sin embargo, cuando el lactante está siendo alimentado con fórmula, se recomienda ahí sí espaciar el tiempo entre la toma del suplemento o la administración del suplemento y la toma de la fórmula láctea. Ahí eso es muy importante, ¿vale? ¿Y qué otra cosa? Bueno, es que también en los suplementos, normalmente en los pequeñines se da el hierro polimaltosado. Se da en esta presentación porque es más absorbible. Entonces, pues sí, hay que espaciarlo, pero también pues bendición de la industria, ¿no? Farmacológica que apostó por la tecnología y facilita esta absorción principalmente. Ahí pequeño comercial, sobre todo porque les digo, ustedes trabajan muchísimo con gente de todas las edades, ¿no? De todo lo habido y por haber. Entonces, ahí conjuntar, ¿no? Esta parte, trabajar de lado a lado. En el caso del flor, pues se encuentra formando parte de la estructura de los huesos, de los dientes, y pues finalmente en el flor lo tenemos en algunos alimentos, como es el caso del pescado, el marisco, el té. Y aparte, ¿qué se hace? Pues utilizamos el agua de forma fluorada. Sin embargo, aquí lo importante es que sea de forma controlada. ¿Qué pasa en algunas regiones de México? Que hay un exceso de flor
y pueden generar repercusiones a la salud, no graves, pero por ejemplo las evidentes, estas manchitas en los dientes. Entonces son manchitas que ya no podemos retirar, ya no podemos retirar de forma fácil. Ay, permítanme que no avanza. Ya. El zinc tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico y es importante también en lo que es el funcionamiento de la retina. Aquí hablando de la retina, pues conjuntemos vitamina A y zinc, súper importantes para la salud visual, ¿no? Aparte, pues por ejemplo, se sabe que existen 70 enzimas en las que participa el zinc. Esto nos lleva a decir, pues bueno, es súper importante, ¿no? Y la ventaja del zinc es que se encuentra en diferentes alimentos como de origen animal, la carne, el hígado, los huevos, como de origen vegetal, la soya, los cereales, entre otros. Sin embargo, el zinc, como les he mencionado en algunos, como el hierro, pues el zinc compite con el cobre para su absorción. Entonces, nada más ahí de pronto sí estar vigilando estas situaciones. Sin embargo, pues bueno, ahí donde podríamos sospechar en alguna deficiencia, pero les digo, es rarísimo. En el caso del cobre, el cobre se halla pues asociado al hierro y al zinc, interviene en la formación de los glóbulos rojos y contribuye al transporte y al almacenamiento de hierro. Entonces, aquí también tiene funciones antioxidantes, antiinflamatorias, toda esta situación. Lo podemos encontrar en diferentes alimentos, sobre todo los alimentos de origen, bueno, no tanto de origen animal como vegetal, ¿no? Marisco, hígado, girasol, nueces, frutas, legumbres, etcétera. Entonces aquí lo recomendable es que se consuma de forma constante. El manganeso es un oligoelemento que participa como cofactor de varias enzimas y, por ejemplo, en caso de deficiencia se puede suplir por otros elementos como hierro, cobre o magnesio. Sin embargo, pues bueno, hablar de una deficiencia es poco probable. Y pues aquí también, ¿por qué es poco probable? Porque se encuentra en alimentos como productos vegetales, ¿no? Las verduras, la yema de huevo, los cereales. Entonces, cumple funciones importantes, ¿no? La síntesis de colesterol, y la síntesis del colesterol es importante porque nos lleva a la formación de ciertas hormonas muy importantes para el organismo. En el caso de otros que tenemos, como es el caso de los elementos traza, reitero, se requieren cantidades chiquititas, sin embargo eso no quiere decir que no sean necesarios. El yodo sabemos que es importante para la formación de hormonas producidas por la tiroides, y que la tiroides, les menciono, es como el ajonjolí de todos los moles. Lo requerimos para muchas funciones. Entonces, el yodo, ojo aquí, las principales fuentes sabemos que es el pescado y el marisco, sobre todo pues a nivel de mar, es poco probable hablar de deficiencia. Sin embargo, pensemos en lugares donde existe mucha altitud, la sierra queretana, ¿no? Lugares donde existe mucha altitud. ¿Qué ocurre ahí? Puedo hablar de deficiencias de yodo. Entonces, dentro de las diferentes políticas que ha tenido México, pues ha sido el agregarlo en la sal. De hecho, pues por ahí recuerden la sal, está la sal yodada, perdón, la sal florada, y está la sal florada yodada. Y se los menciono también por las dietas de moda. Ahorita no sé, algunos lo ubiquen, que pues de pronto se puso como muy de moda esta sal rosada del Himalaya porque contiene menos sodio. Pero desventaja, no contiene cantidades de yodo. Y otra desventaja, pues el costo. Entonces es igual, invitarlos a la reflexión de cuándo sí tiene lugar, a lo mejor en un paciente que sí lo pueda costear, donde tenga acceso a otros alimentos ricos en yodo, pues no me preocuparé tanto. Sin embargo, si me voy a comunidad donde, pues para empezar, conseguir este tipo de productos es difícil y el costo no es tan fácil cubrirlo, pues no lo recomiendo. En el caso del cromo, es un elemento esencial para el metabolismo de la glucosa
y pues una deficiencia de cromo podría dar lugar a síntomas similares a la diabetes. Entonces, la ventaja del cromo es que lo tenemos en alimentos como los cereales, pero también en algunos como la pimienta, que es un condimento, y la levadura de cerveza. Y aquí igual no es comercial ni estoy patrocinada, pero recuerden, la levadura de cerveza, por ejemplo, es rica en vitaminas del complejo B. Entonces ahí, si de pronto sientan que su dieta es muy deficiente, pues es válido, ¿no?, el considerar la levadura de cerveza. En el caso del molibdeno interviene en diferentes procesos y pues principalmente es difícil hablar de una deficiencia aquí, siendo muy realista. ¿Por qué? Porque lo encontramos igual en todos los alimentos prácticamente. Ahora, en el caso del selenio, me encanta a mí este mineral porque posee propiedades antioxidantes en el organismo y de hecho aquí, dentro de las funciones que tiene, es esencial para la formación de la glutatión peroxidasa, que interviene en el sistema de glutatión del organismo, encargado de la eliminación de las sustancias oxidantes y de los radicales libres que se generan durante el metabolismo. También recuerden que el selenio forma parte de esta parte del funcionamiento de la glándula tiroidea. Entonces, pues hablar de la deficiencia de selenio es muy relevante o es muy importante porque pues hay alteraciones, ¿no? Y los alimentos ricos en selenio, principalmente tenemos el pescado, la carne, las setas, las coles de Bruselas, coliflores, las cebollas, todos esos que saben bien fuertes, ¿no? Pero también el pan, los cereales, y la ventaja es que cuando se consume de manera regular trae mejoría, sobre todo me encanta cuando hablamos de enfermedades tiroideas, eh, pues trae mejorías a este tipo de pacientes el suplementar el selenio. En el caso del cobalto, pues forma parte de la estructura de la cianocobalamina, entonces aquí nos está dando idea de que está presente en alimentos de origen animal, pero también lo tenemos presente en alimentos como las frutas, las verduras, los cereales. Y ojo aquí, no los induzco a la cervecita, pero la cerveza contiene cobalto como un agente estabilizante, entonces ahí viene una ingesta, nada más hay que tener cuidado con el caso de pacientes con enfermedad renal porque puede existir un problema por exceso de cobalto en este tipo de pacientes. En el caso del níquel, realmente se desconoce en concreto su papel en el organismo, pero se relaciona con el correcto crecimiento. Los alimentos ricos en níquel pues son principalmente los cereales. Y dentro de lo que es los requerimientos, lo iremos viendo sobre todo en los requerimientos a lo largo de la vida, porque pues de pronto hay momentos donde es más crítico uno que en otros. Por ejemplo, en el embarazo pues muchos son muy necesarios, ¿no? Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos el agua. No es ningún micro ni macro nutrimento, es otro nutrimento, pero aquí que entren los que no aportan energía. Sabemos que el agua es vital porque es parte, ¿no?, de nuestro 55% del organismo, ¿no? 55 al 60% de nuestro peso corporal, y pues participa dentro de múltiples funciones fisiológicas y metabólicas. Tenemos agua intra y extracelular, aparte es necesario para producir secreciones, pues todas las secreciones del tubo digestivo, también para poder eliminar los productos de desecho a través de la orina, también nos ayuda a regular la temperatura corporal, ayuda a mandar los diferentes nutrimentos al organismo en la sangre. Es muy, muy importante el agua, ¿no? Entonces, se recomienda que se calcule de 1 a 1.2 mililitros por cada caloría consumida. Sin embargo, bueno, este es como un general, ¿no? Una recomendación general. Sin embargo, supongamos la siguiente situación, yo en este momento, supongamos que estoy, no sé, se me ocurre, en un lugar muy, muy frío, casi no sudo, pues a lo mejor sí me puedo quedar en el
1 mililitro por cada caloría consumida. Sin embargo, supongamos que estoy en un lugar muy caluroso de pronto y aparte me pongo a hacer algún ejercicio, puede ser que mis requerimientos se vayan a más, ¿no? A 1.3, 1.4 mililitros por cada caloría consumida. En términos globales, pues en adultos sabemos que requerimos de 2 a 2 litros y medio, pudiendo ser más o pudiendo ser un poquito menos. Dependerá, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal, sabemos que muchas veces se restringe. En el caso de niños en edad preescolar, muchas veces se recomienda 1,2 litros de agua, en edad escolar 1,600 y en el caso de los adolescentes, los requerimientos pues muchas veces llegan a ser como los de un adulto, ¿no? Entonces, reitero, no es que no sea importante, sin embargo, o bueno, no, por el hecho de no aportar energía no quiere decir que no sea relevante, sino que pues tiene otras funciones. Ahora nada más, denme un pequeño segundo. Conversión. Miren, en el caso les había mencionado de que la sal no es lo mismo sodio a sal, ¿sale? Entonces, ustedes de pronto pueden llegar a tener la crisis existencial de, bueno, pues a cuánto equivale o cómo le hago, de qué manera se puede calcular. ¿Se puede calcular? Claro que se puede calcular. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? En primer lugar, nos tenemos que ir a revisar el peso molecular del cloruro de sodio, ¿no? Para lo cual el sodio, su peso molecular es de 23 daltons y del cloro es de 35.5 daltons. Entonces, el peso de la sal es la sumatoria de estos dos, ¿no? De 23 más 35.5 nos da 58.5. Entonces, si yo deseo conocer únicamente el peso del sodio, tomo el peso molecular del cloruro de sodio, la totalidad de ese 58.5, entre el peso molecular del sodio de 23. Me da 2.54. Este 2.54 lo voy a utilizar como un factor de conversión. Es decir, aquí vamos a basarnos en este diagramita. Coloco el factor de conversión justo en el centro. Y esto quiere decir, si yo quiero transformar de miligramos de sodio a miligramos de sal, tengo que multiplicar. Mientras que si yo quiero transformar de miligramos de sal a miligramos de sodio, yo tengo que dividir. Y ojo aquí con el detalle, porque les estoy hablando en miligramos. Lo que ocurre muchas veces con la sal es que la expresamos en gramos, ¿no? Entonces, aquí nada más como referente, ¿no? Y como recordatorio, 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, por ejemplo, 1000 miligramos de sal entre mi factor de conversión de 2.54 me da un resultado de que 1 gramo de sal tiene 393.7 miligramos de sodio, ¿sale? Y de la misma forma, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos gramos de sal representa 750 miligramos de sodio, supongamos que están viendo no sé, se me ocurre, pues sí, miren, justamente vayan a comprar su fritura preferida, no sé, sabrita, la que gusten, piensen en la más salada
Y entonces acuérdense de este ejercicio. Vean cuánto está reportando de sodio, ¿sale? Entonces, eso que les esté reportando de sodio, lo multiplican por 2.54 y ahí les va a decir cuánto es de sal. Supongamos que las Sabritas me dice que tienen 750 miligramos de sodio. Si lo multiplico por 2.54, quiere decir que que tiene 1905 miligramos de sal, o bueno, si lo dividen entre 1000, casi 2 gramos de sal en un paquetito de Sabritas, ¿no? Entonces, esta es la utilidad que tiene, sobre todo, pues como para el público en general, el hacer la conversión. Ya en cuestión de dietas, pues ahí es un poquito más técnico, la verdad es que no tiene como mucho sentido ahondar, pero pues ya en principio lo saben, ¿no? De hecho, traten de hacer el ejercicio, se los recomiendo mucho con todos los productos industrializados. Ojo, no es para que se pongan tristes y digan, oh, no lo voy a consumir. No, simplemente es pues conocer lo que estamos consumiendo y pues decidirlo, ¿no? Sobre todo por aquí, si existe alguna persona que tiene presión arterial alta o alguien en su familia tiene presión arterial alta y de pronto lo cachan ahí comiendo algún alimento, pues decirle, oye, ¿por qué no buscamos otra opción con menos sodio, ¿no? Entonces ahí es una práctica muy interesante. Entonces, chicos, de momento sería todo lo que estaríamos revisando el día de hoy. Sé que todavía tienen muchos problemas con lo del portal. Perdonen que no les he resuelto como esta parte, pero la verdad es que ayer se me pasó preguntarles y hoy le voy a comentar al coordinador para que luego refiera con sistema, para que ustedes puedan accesar al nuevo Classroom, porque ahí es donde está ya la nueva información. Ahorita de actividad no se llevan tarea, más bien es revisar el documento de lo del gasto energético para que lo repasen y continuamos la siguiente sesión normal. Y otra cosa les iba a decir, nada más únicamente, las clases las voy a seguir cargando en YouTube en lo que ustedes, en lo que seguimos como la transición, ¿de acuerdo? Entonces, de momento es todo. Les digo, se van sin tarea, nada más repasar los temas y nos vemos la siguiente semana. Chicos, cuídense muchísimo. Gracias, maestra. Bonito fin. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Bye, bye. Bye.